A las faldas del monte Sinaí, a punto de iniciar su recorrido para la tierra prometida, Canaán, Israel va a recibir de parte de Dios una serie de leyes y rituales que le van a ayudar a saber cómo relacionarse con lo divino. Pero más que eso, en realidad, lo que va a recibir Israel es la comprensión de cómo Dios trata con el mayor de todos los problemas que los seres humanos enfrentamos. ¿Sabes tú cuál es ese mayor de todos los problemas que enfrentamos? Sé que enfrentamos problemas graves, crisis económicas, problemas políticos, sociales, todo lo que quieras, pero todo eso tiene como raíz el pecado. Y lo que Dios le va a enseñar al pueblo de Israel es cómo Él, nuestro Dios, está trabajando para erradicar el mal, no solo de su pueblo, sino de todo el mundo y del universo, para que pronto pueda volver a reinar la armonía que había al principio. Así que hoy vamos a descubrir las 7 lecciones que extraemos del libro de Levítico, un libro que a veces ha sido pasado por alto porque nos ha parecido anticuado, porque creemos que lo que dice ahí es solamente para un pueblo antiguo, pero en realidad cada lección que extraemos de ese libro es valioso para nosotros, es una lección importante para nosotros hoy. Así que la primera lección que vamos a encontrar en el libro de Levítico es que la gracia de Dios está disponible para todo el mundo, sin importar su posición social, su capacidad económica. Dios está disponible para todos. En el capítulo 1 de Levítico se nos cuenta acerca del holocausto. ¿Qué es el holocausto? El holocausto es la ofrenda que se quemaba completamente. Esto era un símbolo de la consagración completa que hacía el oferente hacia Dios. Pero no solamente era un símbolo de eso, también era un símbolo de cuánto Dios anhela que nosotros estemos en comunión con Él. Porque cuando uno comienza leyendo el capítulo 1 se da cuenta que lo primero que aparece es una ofrenda de vacas, de animales grandes. Y uno piensa, pero ¿y si no tengo el dinero para comprar esa vaca, para tener o para mantener ese animal? ¿Qué puedo hacer? ¿Estoy perdido por eso? No, porque la segunda forma en que se podía ofrecer este holocausto era a través de ovejas, un poco más baratas que las vacas y que también servían para que yo pudiera llevar mi holocausto, una ofrenda del todo quemada, significa eso, holocausto. Pero ¿y si no tenía para poder conseguir un corderito? ¿Qué podía hacer? ¿Qué tal si yo ni siquiera tenía para poder comprar un animalito? Eso podría suceder. Entonces Dios decía, no se preocupen, 2 palomitas también pueden servir para el holocausto. Y las palomitas se podían cazar, ni siquiera había que comprarlas. Se podía poner alguna trampa en el campo y se podía cazar. Lo que Dios quería hacer es que nosotros supiéramos que Él está accesible para todos, pero que también entendiéramos que todos debemos acercarnos a Él en nuestras condiciones. El que tiene mucho con lo mucho que tiene, porque Dios se lo ha dado. La segunda lección que nosotros encontramos en el libro de Levítico es que Dios quiere que tú tengas salud. Y tal vez esto puede resultar un poco raro decirlo de esta manera, pero en Levítico capítulo 11 aparece una serie de recomendaciones que Dios hace para cuidar la salud de su pueblo. Sí, a Dios también le interesa nuestro cuerpo. Es la idea griega de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, que nos ha hecho disociar la importancia que tiene para Dios nuestro cuerpo. Pero en la Biblia encontramos constantemente que Dios quiere que tengamos salud, que Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, porque es el templo y la morada del Espíritu Santo. Y una forma de cuidar el templo de Dios, nuestro cuerpo, es con lo que comemos. Por eso Levíticos 11 nos habla acerca de la alimentación. Y sé que algunos dirán, eso quedó abolido, eso quedó para lo antiguo, ¿sí? Pero aunque a ustedes les parezca de esa manera, la ciencia también ha demostrado que si comemos cosas que están prohibidas por Dios en el libro de Levítico, terminaremos enfermos. Y usted lo puede comprobar, pero que no sea en su propia carne, porque eso le va a traer muchas consecuencias económicas, emocionales, etc. Dios quiere que usted tenga salud. Ahora, la tercera lección que encontramos en el libro de Levítico es que el sistema de sacrificios y de rituales que describe todo el libro nos muestra cuán complejo es el pecado. Sí, tal vez esta lección es un poquito más compleja, pero lo quiero destacar de esta manera porque a veces nosotros no tenemos una correcta comprensión de qué es el pecado.
El pecado, en primer lugar, no son los actos, ese es el resultado. El pecado es una condición del corazón, una condición de nuestra naturaleza. Nacemos con tendencia hacia el mal, eso es lo que nos testifica la Biblia una y otra vez. Y la única manera de solucionar ese problema no está en nosotros, está en Dios. Por eso cada sacrificio señalaba a Jesús como el único que puede resolver el problema del pecado, que es rebelión contra Él. La rebelión exige la muerte de los traidores, pero Cristo tomó ese lugar para que tú y yo tengamos una oportunidad. Y todo el sistema de sacrificio debería verse en armonía con esa visión, porque así comprenderemos cuán valiosos somos para Dios y cuánto le cuesta a Dios solucionar este problema que inició en el cielo, pero que también nos afectó muchísimo aquí en la tierra. Y ahora vamos a ir a la cuarta lección. La cuarta lección es que Dios espera que nosotros amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Sí, por mucho que algunos piensen que esto es algo que se inventó el Señor Jesús más adelante en la historia, en Levítico capítulo 19, verso 18, Dios le dio esta orden al pueblo de Israel: amen a sus prójimos como a ustedes mismos, porque el pueblo de Israel tenía que vivir a la altura del carácter de Dios. Esa es la importancia que tiene la ley del Levítico, porque nos ayuda a recordar que no se trata de legalismo, no se trata de cumplir una serie de requisitos solo porque sí. Claro que no, se trata de que nosotros vivamos el principio del amor, amor a Dios y amor al prójimo. Si tú miras este libro, el Levítico, desde esa perspectiva, vas a sacarle provecho, mucho más provecho que estas 7 lecciones que estamos comentando. Por eso vamos a la quinta lección. La quinta lección es: cuida el planeta. Sí, también en el libro de Levítico se nos habla del cuidado del planeta. ¿Cómo? En el capítulo 25 encontramos que Dios esperaba que nosotros tuviéramos eso que se llama en la Biblia años sabáticos. Sé que para una cultura como la nuestra, demasiado acostumbrado al ajetreo de cada día de la semana, incluso de los 7 días de la semana, esto puede resonar como algo extraño, incluso extrambótico, incluso imposible de realizar. Pero Dios quería dar una lección con esto. Había que cuidar los recursos, porque mientras todavía no se da la restauración de todas las cosas, nuestros recursos son limitados y teníamos que cuidar nuestros recursos. Dios esperaba que el pueblo de Israel lo haga o lo hiciera, y espera que nosotros lo hagamos, que cuidemos nuestros recursos. De hecho, por eso nosotros podemos saber que a Dios le interesa nuestra vida y nuestro planeta, porque a Él siempre va a tener cuidado de qué es lo mejor para nosotros, en nuestro medio ambiente también. Y esto me lleva justamente a la sexta lección. Debemos aprender a descansar en el Señor. En el libro de Levítico, cuando se habla de los años sabáticos, que son, o los jubileos, que son tiempos para dejar de trabajar la tierra, se nos muestra eso: aprende a confiar en Dios. Pero además había, según Levítico 23, 7 sábados ceremoniales que se debían respetar en el año. Estos sábados ceremoniales tenían que ver con la dependencia de Dios también para el problema del pecado, algo que ya comentamos en una lección anterior. Pero además, Dios nos dejó un descanso semanal, y Levítico 23 hace la diferencia entre el descanso semanal y el descanso ritual, pero ambos tenían una función: llevarnos a depender de Dios, a confiar que todo lo que sucede en esta vida está en las manos de Dios, y que no es por nuestro esfuerzo solamente, que tenemos que esforzarnos en la vida, claro está, pero que no es solamente por nuestro esfuerzo que logramos lo que logramos, sino porque confiamos en Dios, que está al control de todo. Así que aprende a descansar en Dios, deja tus cargas al Señor y prueba el descanso semanal. Una vez a la semana, el 7º día de la semana, es un tiempo especial para buscar la presencia de Dios y reconocer que Él es el proveedor de todo y que va a cuidar de ti, y que no tienes que preocuparte de la vida, sino solamente de estar tomado de la mano de Dios. Y la 7ª lección que vamos a tener en mente, la 7ª lección, es que Dios ya está solucionando el problema del pecado. Vuelvo a este punto respecto a cómo se soluciona el problema del pecado, porque Levítico capítulo 16
Es el centro del libro, por cierto. Es un capítulo importantísimo. No solamente lo era para el calendario judío, en realidad tiene repercusiones universales, porque ese capítulo nos muestra la forma en que Dios trabaja para eliminar el mal de una vez por todas, no solo de este planeta, sino del universo entero, no solo de su pueblo en la antigüedad, sino de cada una de las naciones que busca de la presencia de Dios. Cuando Cristo vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario asegurando nuestra salvación, dio inicio a lo que podríamos llamar su ministerio celestial, sumo sacerdotal o sacerdotal en el cielo. Eso es importante para nosotros porque todo lo que hacía el sacerdote en el pueblo de Israel lo hace Jesús, no con la sangre de animales, sino, como dice Hebreos, con su propia sangre. Eso significa que Dios está arreglando el problema del pecado y un día le va a poner fin al mal, y nosotros podemos estar seguros en eso. Si el pueblo de Israel tenía en mente esto mientras caminaba hacia la tierra prometida, iba a ser muy feliz, porque sabría que Dios estaba de su lado y que Dios iba a cuidarlos y que Dios ya estaba encargándose del mayor de los problemas que enfrentaban. Hoy tenemos también esa esperanza nosotros, porque al leer el libro de Levíticos recordamos que solo en Jesús encontramos salvación y Él ya está arreglando el problema del pecado. Digo esto de ya está arreglando no porque la muerte de Jesús en la cruz no fuera suficiente, sino porque es parte de todo un proceso, de un plan maravilloso que implica nuestra salvación. Pero no solamente eso, implica también vindicar el nombre de Dios. Así que Levítico 16 es un capítulo para tenerlo en consideración. Y estas lecciones que estamos extrayendo de este libro deben ayudarnos a vivir una vida práctica de santidad. ¿Por qué? Porque Dios dice, sed santos como yo soy santo. Pero en cada capítulo del libro nos damos cuenta que Dios no pide esto para que nosotros lo hagamos con nuestras propias fuerzas. Dios lo pide para que confiemos en que Él puede restaurar nuestra vida y darnos la fuerza para enfrentar el mal que hay en nuestro corazón. Si has leído este libro, por favor, dime qué te ha parecido y dime qué te han parecido estas lecciones. Compártelo con todos tus amigos, con todos tus familiares. Haz que este video pueda llegar a más personas. Dale un buen me gusta y gracias. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Estamos avanzando en la lectura de la palabra de Dios y estamos avanzando, extrayendo estas lecciones. Nos vemos en el próximo video.